Ya le vamos a dar paso. Listo. Bueno, hola, bienvenidos. Lili, si quieres puedes apagar ya tu cámara. Vamos a dar unos minuticos Además que nosotros que no vayan hablamos todos los días ingresando como para todos. llamarlo solo a eso. Recuerden tener los micrófonos en silencio. Muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a nuestro espacio hoy, nuestro taller, Miradas y Conceptos de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Hoy vamos a tener una invitada maravillosa, pero antes, como siempre, reiterarles la invitación a ser parte de nuestras comunidades con propósito. En Confama creemos en la conversación como conocimiento y transformación, por eso hemos creado estas comunidades que es una iniciativa de co-creación para compartir nuestras experiencias empresariales, compartir nuestros casos de éxito, para acompañarnos. Son siempre súper bienvenidos. Saben que tenemos 3 comunidades. Tenemos la comunidad de talento para emprendedores, talento MIPYMES y la comunidad para empresas que incentivan el empleo a personas con discapacidad. Cada empresa puede hacer parte de las 3 comunidades si desean hacerlo, o pueden hacer parte de una sola comunidad, depende de su tema de interés. Como siempre, entonces quedan las puertas súper abiertas y muy bienvenidos. Ya ahora sí voy a darle paso a nuestra invitada de hoy, Gloria Carvajal. Es líder de estrategia de inclusión laboral para personas con discapacidad y familias de la alcaldía de Envigado. Sin embargo, tiene muchas más experiencia y mucha más trayectoria que ella ya nos irá a contar durante nuestra charla de hoy. Pero antes de darle paso a Gloria, yo quiero invitarlos a que estén muy participativos, que aprovechemos mucho la mentoría de Gloria, que conversemos, que le preguntemos, que no sea solo escucharla, sino que aprovechemos mucho este espacio donde Gloria está súper dispuesta a compartirnos toda su experiencia y toda la información. Ya sin más, Gloria, bienvenida. Puedes ya encender tu micrófono y te cedo el control de esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder contar y sobre todo exponer una cantidad de experiencias y de conocimientos que hemos adquirido a través de la experiencia. En ese sentido, hemos consolidado un trabajo muy fuerte, em, y que hoy, a través de la experiencia de inclusión laboral para personas con discapacidad, familias y cuidadores del municipio de Envigado, la hemos venido implementando. Y en primer lugar, les cuento que eh, soy educadora especial, eh, una educadora especial que se formó en la experiencia, que ha hecho todos los cursos y diplomados imaginables, pero que finalmente lo que ha posibilitado esta formación es consolidar una experiencia importante en torno a un tema que para mí es, digamos, un reto que a hoy muchos le están apostando, muchos le quieren apostar, pero pienso que antes de apostarle o mientras se hace esta apuesta, digamos que hay que entrar a conocer y a tener claridades respecto de las personas que tienen una condición de discapacidad en este caso, y poder conocer y saber desde ahí realmente qué es. Eh, Mi trabajo en este momento es el de liderar la estrategia de inclusión laboral. Esta estrategia nace como una respuesta a un problema que planteó que planteó la población con discapacidad del municipio de Envigado, y lo priorizó como uno de sus principales problemas, y es la falta de ingresos económicos. Esa falta de ingresos económicos, entonces nosotros decidimos tomar em, diseñar algo con lo que pudiéramos dar respuesta a esa necesidad, y por eso es que necesitamos tener cosas muy claras para el tema de este proceso. Entonces, partiendo de ahí, les quiero contar que
Para mí es muy importante que las personas con quienes converso y los empresarios a quienes visito entendamos que la discapacidad no es una característica, ni es una etiqueta, ni es, digamos, un rótulo. La discapacidad es un concepto y es un concepto que evoluciona. Ustedes a través de la historia han conocido diversos cambios en torno a cómo referirnos a las personas con discapacidad. Entonces, la idea es que cuando yo concibo la discapacidad como un concepto que evoluciona todo el tiempo, es que lo estoy alimentando de todo lo que el entorno y la academia nos puede ofertar. En ese caso, entonces, el decir que tener una discapacidad es lo siguiente. Es un concepto que evoluciona y que nace cuando una persona que tiene una diferencia en su desempeño, llámese físico, mental, social, cognitivo, ¿sí? No puede desempeñarse en igualdad de condiciones debido a las barreras del entorno y a su actitud personal. ¿Cierto? Vamos a desmenuzar un poco eso. ¿Qué quiere decir? Que una persona no tiene una condición de discapacidad solamente por el hecho de estar en una silla de ruedas, de utilizar una muleta o de necesitar un intérprete para comunicarse. No, esa discapacidad nace cuando aún esa persona teniendo esa diferencia no puede desempeñarse en igualdad de condiciones. Esto nos lleva entonces a definir que hay dos elementos supremamente muy importantes para que exista realmente una condición de discapacidad, y es el que haya barreras del entorno. Y todos los argumentos que hemos escuchado hace mucho tiempo es que hay discapacidad porque el entorno no está preparado o tiene muchas barreras para las personas. No, existen las barreras, sí, y es una dificultad, pero también tenemos que hablar del otro elemento que es importante y es la actitud de la persona, ¿sí? Entonces, si esa persona, a esta persona, que es la persona protagonista del proceso y sobre todo en un tema de inclusión laboral, entonces, si esa persona no tiene actitud, y eso lo sumado a las barreras del entorno, ahí van a ser una condición de discapacidad. Pero si por el contrario, yo tengo una persona fortalecida, un ser humano fortalecido, que pueda salvar las barreras del entorno, digamos que la situación va a cambiar. Entonces, es eso, o sea, la claridad, ¿cuál es? La claridad es que la condición no la hace el hecho de que tengamos la diferencia, sino que aún teniendo esa diferencia, ni el entorno ni mi actitud personal no me permiten un desempeño en igualdad de condiciones ahora. Entonces, si yo ahora si por ejemplo, ustedes, yo tengo una movilidad reducida, ustedes me preguntan, Gloria, ¿tú tienes una condición de discapacidad? Yo les tengo que contestar que no. ¿Por qué? Porque esa actitud, mi actitud, ha servido para saltar las barreras que hay en el entorno y poderme desempeñar en igualdad de condiciones ahora. Entonces, desde ahí es la claridad importante que tenemos que tener. A su empresa no va a llegar una persona en condición de discapacidad. Va a llegar Juan Pérez, el técnico en sistemas, ¿sí? Que va a cubrir la vacante que ustedes en la empresa tienen. Entonces, cómo lo mencionamos, si él es una persona que hace uso de bastón, entonces, ¿cómo lo decimos? Persona con discapacidad, discapacitado, ¿cómo le decimos? No, o sea, la claridad es que hay que anteponer a la persona. Entonces, se habla de persona con discapacidad. ¿Cierto? O hacia donde nos tiene que llevar un proceso como este, en la apertura frente a una posible inclusión, es sencillamente hablar del nombre, ¿cierto? Viene Pedro, la persona que va a cubrir la vacante en la vigilancia de la empresa. Entonces, esta claridad es muy importante para ustedes como empresarios. ¿Por qué? Porque es que tenemos que empezar a desdibujar una cantidad de situaciones que nos hemos encontrado y que a veces desde el discurso de otras personas nos llegan. Y es que, por ejemplo, cuando yo llego a una empresa y el empresario me dice, ay, no, venga, Gloria, es que yo no sé manejar personas con discapacidad.
No es que usted no las tiene que manejar. Usted sencillamente lo que va a hacer es abrirse a la posibilidad de contratar a una persona con discapacidad de acuerdo con su perfil, porque no van a llegar a las empresas por la condición, van a llegar es por el perfil. Ahora, hay un tema que yo sé que, digamos, preocupa mucho a los empresarios y a veces los hace dudar de apostarle a esto y es el tema de los ajustes razonables o las adaptaciones que hay que hacer para los puestos de trabajo. El proceso de inclusión laboral tiene que ser un proceso completamente flexible, ¿sí? Tiene que ser un proceso flexible en el qué sentido. Tiene que ser flexible para la persona con discapacidad, pero también para el empresario. ¿Por qué? Porque yo no puedo amarrar un proceso de inclusión laboral donde todos son tan diversos, donde los entornos laborales son tan diversos y generar una sola ruta. No, yo tengo que tener un proceso de inclusión laboral donde yo pueda aportar a la posibilidad de que la persona llegue al puesto de trabajo, pero que el empresario también tenga la tranquilidad de cómo llegar a ubicar a esa persona. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros desde la estrategia? Nosotros hacemos es, digamos, una conciliación. Vamos a suponer que el puesto de trabajo que ustedes tienen es para una recepcionista. Ahí en el puesto, después de un análisis de puesto de trabajo, podemos decir que puede haber una recepcionista con discapacidad visual, que podemos tener una recepcionista con discapacidad física, que podemos tener una recepcionista puede tener una discapacidad mental, ¿cierto? Y resulta que para poder que esta persona, en el caso de la persona con discapacidad visual, se pueda desempeñar, hay que ubicar un software en el computador, perdón, un programa en el computador que se llama el JAWS. Esa es la herramienta de trabajo que necesita una persona con discapacidad para manejar un computador. ¿Qué es un JAWS? Es un magnificador de voz. Es una aplicación que se instala en los computadores y ¿qué hace el JAWS? Le lee a la persona lo que está escribiendo, lo que está recibiendo, todo lo que hace. ¿Cierto? Ustedes me pueden decir, bueno, y el yo sé si no lo conseguimos, ¿qué? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por eso es importante hacer un muy buen análisis del puesto de trabajo cuando estemos pensando en contratar personas con discapacidad. Ustedes me van a decir, no, a mí me gustaría una persona con discapacidad física en ese puesto, listo. Pero resulta que es que el puesto está ubicado en un segundo piso. Ah, ok, vale. ¿Qué vamos a hacer? Ahí vamos a entrar a hacer una conciliación y vamos a mirar. ¿Cuál es el perfil de la persona? ¿Cuál es el tipo de discapacidad que puede tener ese perfil? Y sobre todo, que pueda desempeñar ese puesto de trabajo de acuerdo con su formación. Entonces vamos a decir, listo. Resulta que también dentro de la discapacidad física hay diversidad. Entonces yo puedo decir, no podemos enviar a una persona en silla de ruedas porque no va a poder salvar la barrera, pero podemos pensar en una persona con discapacidad física que cumpla con el perfil y que pueda salvar la barrera. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos, por ejemplo, utilizar una persona que utilice un bastón, que tenga una hemiparesia, una persona que tenga una dislocación de cadera y camine diferente. La idea es poder llegar a una real inclusión a partir de manejar los detalles de una manera más simple, más tranquila, ¿ya? El proceso de inclusión laboral tiene que tender a ser menos complejo cada vez. De inclusión laboral se ha venido hablando hace mucho tiempo, pero les cuento que desde la estrategia, por ejemplo, en el año 2020 nosotros no tuvimos ninguna vinculación laboral debido a pandemia, pero pudimos mantener el 80% de nuestras personas vinculadas en empresas. ¿Por qué? Porque estuvimos acompañando a los empresarios de manera virtual en todo el proceso y logramos que ese 80% de personas vinculadas estuviera ahí. Pero vimos que a partir del año 2021 algo hizo clic y desde ahí muchas empresas empezaron a hablar de inclusión laboral, a querer empezar con inclusión laboral. Muchos han empezado, sobre todo al principio se dieron muchas vacantes en el tema de trabajo remoto, trabajo en casa, con
con personas que tuvieran experiencia en el manejo de computador, contact center, todo este tipo de cosas. Entonces, hay realmente un cambio en la actitud de los empresarios, para la muestra de ustedes que están aquí, interesados en el proceso, y eso es importante. Pero también tenemos que tener en cuenta varias cosas. Uno, viene una población que ya tiene unas profesiones, muchos de ellos, debido a la falta de oportunidades, nunca han tenido una experiencia laboral, ¿ya? Entonces, tenemos una población que tiene títulos, pero no tienen experiencia laboral. Y infortunadamente no se abren las puertas. ¿Por qué? Porque es que usted ya está graduado hace 10 años, 15 años y todavía no se ha actualizado, ¿cierto? Eso es importante. Esa brecha que hay ahí es una brecha, y yo creo que muchos de los que están llegando a puestos en este momento, ustedes, si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente mayor de 40 años, mayores de 30, mayores de 50, porque como nunca tuvieron la oportunidad y en este momento se están abriendo, pues obviamente es muy difícil que los contrate precisamente por esas características. Ahora, viene una nueva generación, y esa nueva generación es la que nos va a permitir ahora poder tener la posibilidad de ajustarse un poco más a las oportunidades del entorno. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de competencias blandas es un tema que está permeando todo el empresariado, y no solamente en temas de personas con discapacidad, sino en todas las personas jóvenes que en este momento egresan. Y el tema de competencias blandas es un tema donde básicamente es que son competencias que nosotros vamos nutriendo durante todas nuestras etapas de desarrollo, pero resulta que cuando llega al entorno laboral la exigencia nos pone ese reto. Entonces hay que aprender a manejar relaciones interpersonales, manejo de normas, manejo de autoridad, resiliencia, tolerancia a la frustración, digamos, la respuesta a un entorno exigente, un entorno laboral exigente. En fin, hay una brecha, y eso es importante entenderlo. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me llegan muchas convocatorias de muchas empresas y que tienen la posibilidad y sobre todo el deseo de contratar buenas personas con discapacidad para sus equipos de trabajo, y que a veces no las encuentran. Y es que, como les decía ahorita, hay mucha gente que sí tiene la formación, pero no ha tenido la experiencia. Ahora, llegan unos cargos que uno dice, Dios mío, ¿dónde? Esto, ¿qué tiene que ver? Con que el proceso de formación, proceso de educación y de formación de las empresas, perdón, de las entidades para la persona con discapacidad, digamos que no, que todavía no ha llegado al nivel en que debe ser. La educación inclusiva en nuestro país todavía está un poco más rezagada, ¿cierto? Ahora, en el tema profesional, los pocos que llegan a las universidades, pues antes llegaban porque sus familias tenían con qué pagar y podían hacer el esfuerzo y los llevaban, los recogían y todo ese cuento. Ahora estamos buscando es que cada uno asuma el reto de formarse, pero a la educación inclusiva todavía le falta, y a la educación inclusiva a nivel superior le falta todavía mucho. Entonces, digamos que esto es una etapa, un proceso de transición tanto para la parte empresarial como para la persona, como para las entidades. Soy muy enfática en que este proceso, el protagonista de este proceso tiene que ser la persona con discapacidad. Finalmente es la persona que va a ir al entorno laboral. Entonces, me parece importante que a partir de esa necesidad que se tiene, también es importante que podamos hacer y ejercer algunas estrategias para movilizar el hecho de que la educación inclusiva, y sobre todo inclusiva a nivel superior, realmente se ajuste a las posibilidades, a las necesidades y a las oportunidades que el entorno productivo puede ofertar para la población. Yo estoy hablando mucho y me gustaría más, igual les tenía que contar un contexto, hacer un contexto, pero estoy aquí para escuchar también si tiene sus dudas, sus inquietudes, cómo puedo yo desde mi experiencia aportar a sus organizaciones en donde hoy tienen esa iniciativa, que valoro cantidades.
y que en este momento, digamos que somos muy pocas las entidades o dependencias que hablamos de inclusión laboral. Hay unas posturas y unos enfoques de inclusión laboral que tienen que ser mucho más aterrizadas a la realidad. Nuestra población está ávida de trabajar, pero a veces las exigencias en los puestos de trabajo, contrarrestadas con sus experiencias previas o con la etapa en la cual se formaron, digamos, no se ajustan y por eso no pueden llegar a los puestos de trabajo. Ahora, ¿cómo preparar un entorno laboral inclusivo? Miren, no se necesita hacer una cosa muy técnica, o sea, es abrir la puerta. Y aquí les voy a contar una experiencia que sé que ustedes conocen este referente y es el presidente de la compañía de empaques en el año 2016, el doctor Pedro Miguel Estrada, le dijo a sus gerentes y a sus subalternos, les dijo, miren, yo quiero para este año, finalizando este año, 40 personas con discapacidad trabajando en la compañía. Resulta que obviamente el tema generó preocupación. Primero, obviamente para los abogados, porque los abogados decían, no, es que si usted contrata personas con discapacidad, usted no las puede despedir. O le decían, no, eso manejar eso legalmente es un encarte, que no vamos a poner en eso, no sé qué, no sé qué. Pero también estaba la preocupación de el área de recursos humanos, que en compañía de empaques se llama calidad de vida. También la preocupación, ¿cómo lo vamos a hacer? También era definir qué tipo de personas con discapacidad podemos contratar para que tengan algún tipo de función dentro de la empresa. Resulta que ellos venían con una experiencia con una persona con discapacidad auditiva, pero era muy funcional porque él era oralizado y no había mucha dificultad para comunicarse con él. Igual no necesitaban a alguien con manejo de lengua de señas para que apoyara. Entonces dijeron, sí, contratemos personas sordas. Las personas sordas en todo este proceso de inclusión laboral, digamos que han tenido una valoración desde empresas que desde hace años han tenido la iniciativa sin ningún tipo de apoyo, sino que dijeron, no, venga, contratemos sordos. Y esas empresas siempre han dicho que la persona con discapacidad auditiva pues tiene un muy buen desempeño porque para poder hablar tienen que parar porque se comunican es con las manos, entonces no, pues les rinde mucho. Estoy diciendo tal cual lo plantean en sus discursos. ¿Qué hicieron entonces? Empezaron a pedir hojas de vida de personas con discapacidad auditiva a entidades, a instituciones. En la estrategia nos dimos cuenta para el mes de octubre que estaba ocurriendo eso. Y yo soy un poquito, ¿cómo les digo yo? Adelantada, por no decir otra cosa, en donde le planteé, dije, no, vamos a conversar con compañía de empaques, a mirar cómo es el proceso, mirar si podemos contribuir. Bueno, nos fuimos y en efecto, nos contaron la historia, todo esto, ya tenemos un número de hojas de vida importantes. Bueno, de nuestra población se incluyeron 2 personas sordas del municipio de Envigado. Y empezamos y listo. Dentro de nuestras tareas está sensibilizar, capacitar, apoyar, asesorar, todo lo que haya necesidad de hacer para que la empresa llegue a un proceso de inclusión laboral, o sea, de una manera tranquila, conocedora del tema y que los temores que existen, porque van a existir temores, pues puedan ser, digamos, aclarados a partir de la experiencia. Finalmente se contrataron 54 personas sordas. Yo soy contratista del municipio de Envigado, mi contrato siempre ha sido como contratista, ya vamos a buscar 7 años, y en diciembre, yo paro en diciembre y regreso a la oficina más o menos mes de febrero, marzo, y resulta que cuando llego a la oficina tenían mi correo a reventar, con mensajes por todas partes, la secretaria me decía, te están buscando con locura, no sé qué, compañía en paz. Me comuniqué con ellos, fui al otro día y tenían una situación muy compleja. Loable su intento y lo sigo valorando y me parece que fueron demasiado valientes y a hoy tienen un proceso completamente claro y bien manejado. Entonces,
Me buscaban, ¿por qué? Porque se empezaron a presentar dificultades con los chicos. Las personas sordas, no todas manejan el español, porque para ellos es una lengua supremamente compleja, es otra lengua distinta. La lengua de señas es como un idioma y el aprender para ellos el español se les complica demasiado. Uno. Dos, no todas las personas con discapacidad auditiva van a la educación regular. El proceso de educación o el proceso de formación en el aprendizaje para una persona sorda es complejo y no todas las instituciones están preparadas para eso. ¿Cierto? Y tres, venían todos de unos estratos socioeconómicos muy distintos. O sea que venían personas donde tú no sabías si tenían hábitos laborales, si estaban preparados para estar en el entorno laboral. Bueno, se encontraron que muchas personas, por ejemplo, no eran productivas, no cumplían con los niveles de producción que se exigían. Empezamos a tener problemas con las personas cuando les pagaban la quincena, se querían ir entonces para a rumbear los viernes con los amigos oyentes y se iban a las zonas aledañas a la compañía de empaques, que es toda esta zona de la mayorista, donde hay residencias, hay muchos bares, todo ese tema. Llegaban enguayados a trabajar o no llegaban. Había, digamos, ciertas situaciones de acoso en las instalaciones. No había una respuesta coherente cuando se les hablaba, se les exigía. En fin, estaban con unas grandes dificultades y tuvimos que hacer un proceso de formación. Diseñamos unos talleres de formación tanto para la persona, para la población, para que se aterrizara en el contexto donde estaba, para los directivos o personas que tenían a su cargo estas personas y para las familias. Fue un proceso arduo, un proceso fuerte y como les decía ahora, a hoy son 34 personas las que todavía permanecen en la compañía de empaques y ya están muy adaptadas y sobre todo lograron continuar desde el inicio de esta aventura en la que se metían, pero siguen pensando y le siguen apostando. Entonces, mire, mi historia, ¿dónde va? A que esto es cuestión de decisiones. Esto es de decir, listos, le vamos a apostar, ok. Y cada organización tendrá la manera de cómo hacerlo. ¿Qué es lo importante? Buscar un apoyo, una asesoría con quien realmente sepa del proceso para que de una manera asertiva les oriente y les digan, listo, ustedes quieren esto, perfecto. ¿Cómo lo quieren hacer? Porque también tenemos que ser respetuosos de sus, digamos, de su cultura organizacional y poder así articular este proceso a los que ustedes ya vienen manejando. La inclusión laboral no puede ser un tema que todavía nos inquiete y nos dé temor. Yo creo que cuando uno conoce y cuando uno empieza a aprender, en este caso sobre discapacidad, pero también de inclusión, va a llegar un día en que esto no va a ser necesario. Esta intermediación no va a ser necesaria. Va a llegar un día en el que yo me voy a quedar sin trabajo, pero no importa, porque yo sé que va a llegar un día en donde tranquilamente la persona con discapacidad va a llevar su hoja de vida a una empresa y la empresa ya va a saber qué tiene que hacer con esa persona. Ahora sí, escucho. ¿Quién tiene dudas? ¿Quién tiene preguntas? Estoy a su disposición. Glory, bueno, no, espectacular toda esta introducción y todo esto que nos cuentas de verdad. Espero que todos se animen a hacer muchas preguntas por ahora. Por aquí, Estefanía González Perlaza nos dice, Gloria, ¿cómo ves el uso de JAWS para posiciones de call center? Me parece muy probable. Me parece muy probable, me parece que hay personas, o sea, muchas personas que pueden tener esa posibilidad. El JAWS puede permitir eso y sobre todo que las personas con discapacidad visual tienen una capacidad de memoria impresionante. O sea, hay que mirar cada tipo de discapacidad desde su posibilidad también. A ver, esto es un tema esto es un tema de jugar con las, digamos, las condiciones que tiene cada cosa. Me refiero en este caso
a la habilidad y a la competencia que tenga la persona, pero también a la disponibilidad y a la apertura que tenga la empresa, ¿cierto? Esto a ver, el tema de inclusión laboral todavía es muy, ¿cómo les digo? Sí, es como muy admirable, es todavía un tema que se ve que es a veces muy complejo, pero no, la idea es que es posible. Yo tengo personas trabajando en contact center, personas ciegas, con su adaptación del JAWS y es totalmente, el desempeño es excelente. Pedro es una de las personas que tengo y trabaja en una empresa. Pedro perdió la visión a raíz de un accidente laboral, empezando muy temprano su vida laboral y desde ahí, digamos que la historia de Pedro es una historia espectacular porque Pedro se empezó a adaptar. Pedro es una persona casada que tiene una familia. Imagínense que Pedro es carpintero, le enseña a otras personas carpintería, les enseña todo lo que sabe respecto a medidas, a cómo manejar la regla, cómo manejar el metro, cómo manejar el tema de la madera, el diseño. Recuerdo que para la oficina nuestra nos hizo ¿cómo se llama? Un cajón grande, un mueble grande donde necesitábamos guardar un material y él solo lo hizo. Y él estudió también para Contact Center y después casi de 20 años o más de no tener un empleo estable, se logró vincular a una empresa y en este momento tiene un desempeño exitoso. Entonces, el JOWS en personas que trabajen en Contact Center es una gran herramienta. Una gran herramienta. Lo importante es que se conozca previamente, que quien lo vaya a implementar, quien lo vaya, se meta a la herramienta, lo coja, lo desmenuce, sepa cómo funciona, todo eso. Ahora, también hay que hacer claridades. Hay personas ciegas que no saben manejar el JOWS. ¿Por qué? Porque no, no lo han necesitado, consideran que no es importante, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, así como estas personas a veces tienen esas posturas, hay otras personas también que le apuestan al cuento, se han metido, lo han estudiado. La gran mayoría de personas ciegas lo manejan, entonces pudiera llegar a ser, pero eso es una primera verificación que habría que hacer a la hora de contratar una persona con discapacidad visual, si tiene el manejo del JAWS para poderlo adaptar al computador. Super, Glory, muchísimas gracias. Incluso acá Flor María nos dice, Stephanie, yo soy Flor Arias de Andes BPO, un contact en La Ceja. Este año vinculamos a una persona con discapacidad visual como asesor de recaudo de cartera y lo ha hecho muy bien. Él tenía muy buen manejo ofimático apoyado con Jobs. Le Claro, vamos a dar pues paso bien. a Stephanie González. Stephanie, te invitamos a encender la cámara y el Hola, buenos micrófono. días. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy súper preguntona porque recién estamos como empezando todo el proceso. Muchas gracias, Gloria, por compartir todo tu Señor. conocimiento, toda tu experiencia. ¿Cómo manejar esa situación puntual? Nosotros tenemos varias sucursales, ejemplo Bogotá, y la persona que estamos recién iniciando, la persona que ingresó con condición de discapacidad la tenemos en una oficina puntual en este momento, pero necesitamos moverla para otra. Pero esa persona nos levanta la mano y nos dice, no me puedo mover para allá. O sea, ¿cómo manejar como esa clase de situaciones donde tú sabes que sí es posible que se desplace, pero la persona te está diciendo que no y se está acobijando en la discapacidad que tiene? O sea, ¿cómo llegar ahí a manejar esas situaciones? ¿Y el sitio donde la van a pasar está, o sea, tiene las mismas características del puesto de trabajo en el que está Sí, o cambia en alguna forma? no, las mismas. Bueno, ¿y cuál creen ustedes que es la razón por la cual se quiere quedar allá? Él dice que por cercanía a su casa un poco, pero digamos que los dos sitios están casi a la misma distancia. Bueno, yo no sé si hay alguna persona aquí que me conozca de todas las que se han conectado, pero quien trabaja conmigo y las empresas que de pronto manejamos nosotros saben que
Cuando uno habla en igualdad de condiciones, es en igualdad de condiciones, ¿cierto? La persona con discapacidad igual. Es decir, si no hay un cambio importante que afecte el desempeño de la persona, de su puesto de trabajo, la persona debe responder a la orientación que le dé la empresa. O sea, estamos hablando de empleados, ¿sí? Estamos hablando de personas, estamos hablando de una persona que no va a tener un cambio importante en su desempeño por el traslado o no a otra sede. Es lo que le pasa a uno, por ejemplo, si a mí me dicen, Gloria, no, ya no vas a estar en bienestar social, sino que vas a pasar a estar en desarrollo económico por tu experiencia en inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Cierto? Sí, pues, ¿qué pasa? Sí, tu traslado para allá, punto. O sea, es lo mismo que tuvieras que hacer con cualquier empleado. Yo me imagino que has tenido otros empleados donde has hecho también lo mismo. Hay que trasladarlos de sede porque se está necesitando más allá, porque su experiencia aporta más allá o por sencillamente una reubicación. Punto. ¿Sí? El hecho de que tenga una condición de discapacidad solamente sería si esa ubicación a la cual tú lo vayas a mandar afecte su desempeño, bien sea porque se cree una barrera física, una barrera de comunicación o no tenga los medios para poder estar ahí. Pero en igualdad de condiciones estamos y la empresa que tiene que hacer está en todo no en derecho, pero sí en su aspecto legal, en reubicar y poner a los empleados que tiene contratados en la sede que considere para mejor, para que eso pueda seguir funcionando de esa manera. No tienen ningún problema, legalmente no hay ningún tipo de manejo. ¿Qué tendrá que hacer la persona? Asumirlo. Ah, que es que me aburro. Si usted baja su desempeño es su problema, ¿cierto? Pero la idea es que, y esta pregunta me da chance para decirles a todos que la persona con discapacidad llega como un empleado, ¿sí? Que su condición y sus características no tienen por qué cambiar la visión de una exigencia en un entorno laboral tal cual lo hacen con una persona que no tenga discapacidad, siempre y cuando obviamente se cumplan con todos los procesos de ley, ¿sí? Entonces, no, se le notifica que usted a partir de la fecha va a estar en la sede tal. Obviamente, teniendo en cuenta si se requiere o no de hacer algún ajuste razonable para que esa persona pueda seguir dando rendimiento y pueda seguirse desempeñando igual. Vale, gracias, Gloria. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que quiera hacernos? Bueno, por ahora no tienen la mano levantada. Glory, a mí me gustaría preguntarte, digamos, si soy una empresa que está desde cero, ¿cierto? Yo, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué es lo primero que tiene que cambiar al interior para empezar con todo este proceso? Bueno, a ver, hay que identificar la intención. Cuando una persona una empresa decide lanzarse a la aventura de la inclusión laboral, debe tener en claro varias cosas. Primero, que la apuesta que le va a hacer, digamos, realmente estamos dispuestos a hacer, digamos, las acomodaciones a que haya lugar. Ahora, el proceso de inclusión laboral ofrece, a ver, les cuento técnicamente. La inclusión laboral hace parte de una de las etapas de la rehabilitación profesional. Es, digamos, una de las últimas etapas de la rehabilitación profesional, que es un proceso que se hace con personas con discapacidad. Entonces, cuando ya vamos a la inclusión laboral, esa inclusión laboral tiene también un proceso que se debe hacer. Entonces, uno, ¿cómo lo hacemos nosotros desde la estrategia de inclusión laboral que tenemos? Nosotros tenemos dos líneas de trabajo importantes. La primera es que hacemos orientación vocacional a la persona y a la familia. Y dentro de esa orientación está la evaluación ocupacional y el perfilamiento de la persona con discapacidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la persona ingresa
se evalúa y se determina un perfil. Es lo primero que tenemos que conocer para poder saber hacia dónde vamos a orientar a esa persona, ¿cierto? Ahora, esa persona, dentro de nuestra estrategia, ahora les decía, hay que ser flexibles, hay que acomodarlas de acuerdo a la situación. Entonces, en este caso, hay personas que llegan, por ejemplo, que no es sino hacerle el perfil y hacerle la evaluación ocupacional, y la persona ya cuenta con todos los elementos para estar en un entorno laboral, ¿cierto? Pero hay personas que por su falta de experiencia, entonces no tienen esas mismas habilidades, esas mismas competencias. Entonces, digamos que ahí nos apoyamos en entidades para hacer fortalecimiento de esas competencias de esa persona, o para actualización del perfil, o para cualificación del perfil a través de cursos específicos. Ahora, ese proceso no va a parar la inclusión. Si esta persona está preparada para la inclusión y aún tiene que hacer esto, no importa, lo podemos ubicar y fácilmente promover el hecho de que cualifique su perfil. Ahora, al finalizar esta primera etapa, la persona que tiene que entender que va al puesto de trabajo no por su condición, sino por su perfil. Y eso es claro que los empresarios lo tengan. Tenemos que aprender a despegar el tema de la discapacidad del empleado que vamos a tener en la empresa. ¿Por qué? Porque es que tenemos que mirar esa persona que hay detrás de esa condición de discapacidad, esa persona que hay detrás de una silla de ruedas, esa persona que hay detrás de un apoyo para comunicarse, el ser humano que está detrás. Entonces, frente a eso, básicamente eso es lo que nos diferencia de tener una persona en una empresa, o sea, si tiene la condición de discapacidad o no. Lo decía ahorita, la exigencia debe ser completamente igual, completamente igual. A eso no va a ir en contra de ninguno de los procesos de la empresa ni de los procesos legales, o sea, la exigencia es lo mismo. Hay que reubicarlo, se reubica mientras eso no cambie su estabilidad para el desempeño. Ahora, cuando esta persona ya sale, o sea, ya está preparada, ¿nosotros qué hemos hecho para, digamos, ayudar un poco a este proceso? Es que nos ingeniamos una estrategia que se llama adaptación laboral tipo entrenamiento. Esa adaptación laboral que nos permite enviar o seleccionar 10 personas durante 10 días, medio tiempo, en una empresa donde esa persona durante esos 10 días cumpla a cabalidad con todo lo que implica estar en una rutina laboral, cumplir con normas, cumplir con producción, cumplir sus funciones, absolutamente todo, cumplir el reglamento y poder, después de esos 10 días, revisar cómo está la persona y sobre todo darle la posibilidad de que tenga una experiencia previa y aterrice su imaginario de lo que es estar en un entorno laboral. Porque a veces las personas con discapacidad se crean unos imaginarios cerrados frente a lo que implica trabajar. Y a veces entonces nos encontramos con personas que cuando llegaron al empleo pasaron 5 días y fácilmente te dicen, ay no, qué pena, yo no puedo seguir trabajando. ¿Qué pasó? No, es que es mucho tiempo, yo no quiero estar tanto tiempo trabajando, algo como eso, ¿cierto? Entonces, esa primera parte que nosotros hacemos es pulir todo ese perfil de la persona. Ahora, y como les digo, aplica a quien lo necesite. Si hay personas que ya están completamente formadas y que no requieran este tipo de apoyo, no se hace. Con el empresario, ¿qué hacemos? Hay un proceso claro que es, primero hacemos una visita empresarial, donde les contamos qué hacemos, compartimos como apreciaciones respecto al proceso, y el empresario me dice, Gloria, listo, yo le quiero apostar a la inclusión laboral, y quiero que podamos empezar a hacer. ¿Cómo lo han hecho la mayoría de las empresas que hoy tenemos contratándonos personas? Hoy hemos sensibilizado alrededor de 175 empresas. De esas 75 empresas, 25 hoy nos están contratando personas. Entonces, ¿qué dijimos? Caso Contegral. Me dijeron, venga, vaya, haga una visita, Gloria, mire los entornos, paséese por la empresa y háganos una propuesta. O otro empresario que me puede decir, Gloria, no, yo ya tengo unas vacantes, me gustaría mirar si tenemos personas con discapacidad que se puedan desempeñar ahí. Perfecto, ¿cierto? Ahora,
Cuando ya el empresario toma la decisión, ¿qué hacemos? Si ya tenemos las vacantes, la terapeuta ocupacional va al proceso, hace el análisis de puesto de trabajo, la información que me arroja el análisis de puesto de trabajo la cruzo con los perfiles de la población, de las personas, sale una lista de candidatos y ¿qué pasa? Las hojas de vida o los perfiles de esas personas van al proceso de selección de la empresa. En ningún momento le decimos a la empresa, vea, estos son los 3 que le cumplen. No. Las hojas de vida en el proceso de selección y en el proceso de selección es que la persona se gana y conquista el puesto de trabajo. Es su responsabilidad. Esa es la tarea que le corresponde. Nosotros llegamos a hacer hasta esa intermediación. De ahí en adelante, ¿a quién le corresponde? A la persona con discapacidad. Ganarse el puesto de trabajo, mantenerse en él, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, me parece que ahí, ¿qué hacemos? Un aspecto importante posterior a la vinculación es el seguimiento y el acompañamiento a los empresarios. Generalmente los procesos de inclusión laboral terminan siendo abandonados por falta de acompañamiento. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos seguimientos permanentes al desempeño de la persona y seguimiento permanente a la empresa en relación al desempeño de esa persona. Pero adicional a eso, ¿qué hicimos? Diseñamos unos talleres que denominamos talleres de vinculación, talleres de fortalecimiento de la vinculación laboral. Eso es posterior a la vinculación y previo a la vinculación hacemos talleres de sensibilización y capacitaciones. Entonces, Carolina, ¿cómo arrancamos? Arrancamos haciendo una visita, contándole nuestra intención. Si le quieren apostar, entramos a conocer un poco más cuál es su idea y su intención y disponemos las acciones que hacemos desde la estrategia para acompañar el proceso. Y así empezamos. O sea, ¿qué es lo más importante? Que la empresa se sienta acompañada, que la empresa sepa que es un proceso factible, que el proceso se adapta a sus posibilidades, no a la exigencia, ¿cierto? Y que el proceso no se puede quedar solamente pensando en, ¿cuál es eso? Ay, no, me va a tocar hacer un ascensor, me va a tocar, no sé, ampliar el baño para poder que esa persona entre, me va a tocar hacer una cantidad de ajustes. No, yo no tengo tiempo para eso, no tengo dinero, ¿cierto? Entonces, pienso que un proceso de inclusión laboral tiene que ser muy flexible y tiene que ser muy conciliado con la empresa. Y me parece que me parece que esa intención de empezar el proceso tiene que ser muy ganadora y poder aprender en el camino, ¿cierto? Ahora, experiencias. Yo tengo una experiencia que es la empresa es Gráficas Diamante. Durante pandemia, ellos tienen 5 personas con discapacidad. Una de ellas es la directora de gestión humana de la compañía. Nosotros la ubicamos ahí y luego llegaron 4 personas más. ¿Qué pasa con con esa empresa? En pandemia vinculó a las 5 personas que tenía, porque ellos estaban en contratos, primero estaban de a 3 meses, los habían ya contratado un año y decidió en pandemia hacerlo a término indefinido. Hoy esa empresa es una de las empresas ganadoras en el tema. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Es que un proceso de inclusión laboral empieza con una buena intención, con el deseo importante de nutrir sus entornos laborales con personas que aporten a ese proceso, que incidan en cambios en el ambiente laboral, que aporten en el clima laboral, pero que también hagan parte de todo ese crecimiento de la empresa, generando acciones que realmente los van a beneficiar, ¿cierto? Entonces, empezar ¿cómo? Desde la intención. ¿Para qué? Para que esto sea posible. Las personas que manejamos o las entidades que manejamos inclusión laboral sabemos que tenemos que ser abiertos, flexibles, que podemos generar la tranquilidad de poder hacerlo como la empresa. Hay empresas que me han dicho, listo, arranquemos la semana entrante, o hay empresas que se me han tomado el tiempo. Pasamos 2, 3 meses, donde hasta cuando ya me diga, listo, Gloria, ya estoy seguro, arranquemos y apostémosle a esto.
Wow, espectacular, Gloria. Y lo que más me encanta de lo que dices es la normalidad, o sea, dejar de estar viendo eso como el paradigma. Le quiero dar paso a esta mano levantada que se me acaba de olvidar el nombre, Catalina. Cata, hola, te invitamos a encender la cámara. Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? Hola, Gloria, ¿cómo estás? Hola, Mucho gusto. mucho gusto, Catalina. ¿Cómo estás? He tenido la oportunidad de escucharte en diferentes escenarios y pues realmente tu discurso es enamorador. Gracias. Yo hago parte también de una entidad que promueve la inclusión laboral y desde ese punto de vista, desde nuestra experiencia o desde la experiencia que he tenido yo específicamente por ser la líder de ese proceso, me genera una inquietud grande. ¿Cómo Vale. haces sostenible tú la inclusión? ¿Cómo logras que sea sostenible? ¿Cómo logro que se haga sostenible? O sea, que se pueda en las empresas, al interior de la empresa. De O parte y sea, parte, mira. de parte Yo y creo parte. que, exacto, la pregunta va como en doble vía, exactamente, Gloria. Es decir, ¿cómo se hace sostenible que la empresa, ya que es, digamos que, bueno, esa no necesitamos responderla porque digamos que es parte o resultado del proceso, el hecho de que ya la empresa sea tan incluyente que no nos necesite, ¿cierto? A eso vamos, a Ajá, lo que tú decías ahora, hay claro. que quedarse sin Si trabajo. nos vamos a quedar sin empleo, ¿qué más vamos a La hacer? meta es quedarnos sin trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué se cobra en la inclusión y qué no se cobra? ¿Cómo se hace sostenible el programa para la Secretaría en Envigado? A ver, a partir de la experiencia que hemos tenido, los procesos de inclusión laboral son sostenibles en el tiempo en tanto se acompaña al empresario pre, durante y posterior a la vinculación. ¿Por qué? Porque es que si bien es cierto que el proceso puede llegar a ser exitoso en las empresas, hay situaciones que a veces se tornan complejas del manejo y surgen, por ejemplo, aquellas dudas relacionadas con si es legal que lo despida o no lo despida, o es que lo contrato y no lo puedo despedir, o es que qué pesar, cómo lo voy a dejar sin empleo, o por ejemplo, no, esto me está costando. A ver, hay que entender primero que la persona ingresa como cualquier empresario. ¿Sí? ¿Cuál es la situación que hay que tener en cuenta? Como todavía hay mucho desconocimiento, es poder acompañar al empresario para que entienda el proceso de la manera que debe ser. Un proceso que se torne tranquilo, un proceso que sea respetuoso y sobre todo un proceso que sea legal. ¿Y qué es legal? Que es una persona en igualdad de condiciones a otra que tiene que contratar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es el manejo de la persona al interior de la empresa si tiene dificultades en su desempeño? Tal cual se hace con cualquier persona. O sea, el hecho de que tenga una condición no implica que yo tenga que hacer unos ajustes en el manejo específico de esa persona para poder, ¿sí? Entonces, lo que garantiza el hecho de que la inclusión sea perdurable en el tiempo, uno, es que quien lo ejecute y quien lo desarrolle siempre esté, digamos, ahí, esté pendiente y sobre todo poniéndole mucha atención en lo que tiene que ver con el acompañamiento a las empresas. Este proceso lo han intentado muchas veces a nivel público, ¿sí? Y nosotros nos hemos encontrado, además que estuve trabajando con el SENA, con el Tecnológico de Antioquia, infortunadamente a veces este proceso de inclusión laboral lo sacan para tener un operador, o sea, lo contratan con entidades, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando lo contratan por un año, hacen la exigencia por un año, deben cumplir con unas cifras año a año, ¿sí? Pero al año siguiente cambian de operador y al operador siguiente no puede retomar nada de lo que venga atrás. Tiene que volver a hacer, tiene que volver a tener el número de personas que le exija el contrato y volver a hacer las mismas acciones, pero con personas distintas, porque lo que se trata es de llenar cifras respecto al impacto que se tenga para poder sustentar digamos, el presupuesto que se asigna. Entonces, ¿qué nos ha permitido a nosotros como Envigado? Es tener una base de datos de personas, una base de empresas que cada año va creciendo. Yo cada año estoy teniendo más empresas interesadas en el proceso y las atendemos igual, ¿sí? Ahora, el desempeño de las personas
Por eso la persona tiene que ser muy bien seleccionada. ¿Para qué? Para que pueda arraigarse a ese puesto de trabajo y hágalo, o sea, y lo ejecute exitosamente. Yo tengo población vinculada desde el año 2016 que empezamos la estrategia, pero yo creo que la clave ahí es, Catalina, el acompañamiento posterior. O sea, tanto las claridades previas, si durante el proceso es necesario que las empresas necesiten apoyo, dárselos, pero el apoyo posterior es fundamental. Cuando uno deja solo un proceso de inclusión laboral en una empresa, a veces la empresa no se siente respaldado y lo que hace es que infortunadamente dice, no, yo no tengo necesidad de seguir en este proceso, despedimos a la persona y se acaba, ¿cierto? O a veces nos ocurre que la persona renuncia, ¿sí? Como me ha pasado a mí, renuncia a la persona, me llaman de la empresa, Gloria, renunció fulanito de tal, ¿y qué pasó? No, que es que esto, que lleven, bueno, el llamado de atención, tuvo falta, o sencillamente la persona dijo, no, yo no quiero seguir trabajando. Si uno no está en contacto con las empresas, no se da cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona con discapacidad se retira del puesto de trabajo? ¿Qué dice el empresario? Volver a empezar este proceso como es de dispendioso, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es cuidar el proceso, antes, durante y después. ¿Por qué? Porque necesitamos digamos, a lo que íbamos al principio, el desconocimiento a veces del tema específico de la inclusión laboral de personas con discapacidad, sencillamente no nos deja la necesidad de estar ahí permanentemente hasta que esto sea un proceso en donde no haya ninguna dificultad y donde no haya ningún tipo. Lo mismo pasa con los beneficios tributarios. Los beneficios tributarios llegarán en la medida en que usted sea juicioso con la persona, se haga todo el debido proceso, presente las documentaciones exigidas, punto, pare de contar. O sea, esto es como todo proceso. Lo que pasa es que ¿qué veo yo de diferencia en que sea con personas con discapacidad o no? Uno, la intermediación previa que hay que hacer. Y dos, digamos, el interés que tenga la empresa frente a los resultados que espera del proceso. O sea, la mayoría de las empresas que nosotros atendemos no han cobrado beneficios tributarios. No han cobrado, ¿cierto? Ahora, hay empresas que le han apostado tanto al tema que les cuento que ahorita, el 26 de octubre, una empresa que tenemos que se llama Masterdent fue premiada en un evento que se llama Iberoamérica, no, perdón, esto se llama La red iberoamericana de empresas. Iberoamérica incluye, y les dieron un premio por el proceso de inclusión laboral que tienen. Esa empresa ha sido aliada y nosotros hemos trabajado mucho con esa empresa. Y lograron y se presentaron ese premio y se lo trajeron, se lo ganaron. O sea, la inclusión laboral es un aporte gigante a las empresas. Las empresas que le apuesten en la inclusión laboral van a poder generar aportes a la cultura organizacional, van a poder generar aportes al ambiente laboral y sobre todo van a poder impactar una vida acompañada de una familia porque dieron la oportunidad de empezar este proceso. Así es, muchas gracias, Gloria. Con gusto. Bueno, muchísimas gracias, Cata, por tu participación. Bueno, voy a leerte, Gloria, una pregunta que te hacen acá y ya damos paso tristemente a cerrar pues Claro que esta sí. charla. Entonces, Manuel Alejandro nos dice, hola, la empresa debe estar ubicada en Envigado para tener ese acompañamiento de Gloria. En caso pues de que no, ¿cómo se contacta? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo? Estamos interesados. Esto también lo dice Xiomara Vega. Entonces, ya tú nos cuentas cómo sería el proceso. No, la empresa no necesariamente tiene que estar aquí. Lo único que de pronto el proceso sí nos lleva es que debemos ubicar en las empresas personas que sean del municipio de Envigado. Sin embargo, quienes trabajamos en este tema no nos podemos negar en determinados momentos a apoyar a otras personas que no vivan aquí. ¿Por qué? Porque es que las oportunidades son muy pocas, surgen muy pocas, y cómo no aprovechar que otra persona que tenga el perfil y que viva en otro municipio aproveche eso, ¿cierto? Entonces, no necesariamente. Nosotros tenemos empresas en Itagüí, en La Estrella, en Bello,
en Medellín, entonces no hay ningún problema, nosotros nos desplazamos hasta allá. ¿Cómo pueden tener contacto conmigo? Muy fácil, yo les dejo mi número celular, les doy mi correo electrónico y con el mayor de los gustos pues se comunican. Entonces, si quieren se los doy ya. Mi número de teléfono es 300-794-2353 y mi correo electrónico es gloria.carvajal@envigado.gov.co. Por aquí lo copié en la carrerita y quedó un poquito machetero, pero se los copié por el chat. Bueno, antes de despedirnos, invitarlos a todos a registrar la asistencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sé que nos quedó una manito levantada, pero sin embargo ya tienes el contacto de Gloria y el celular. Le puedes extender la pregunta porque nosotros ya aquí nos estamos pasando del tiempo y le estamos pues quitando tiempo también a nuestra mentora. Gloria, muchísimas gracias por este espacio. Ya, si quieres dejarnos algo para cerrar y bueno, una feliz tarde para todos. Claro que sí. Uno, que valoro mucho el hecho de que le quieran apostar a la inclusión laboral. Es posible, es enriquecedora, es una aventura que enseña muchísimo. Uno. Y dos, con Carolina vamos a estar, yo les envío la invitación porque del 27 de noviembre al 2 de diciembre tendremos la semana Envigado Incluyente, donde vamos a hacer varias actividades y entre ellas dos que tienen que ver con empresarios que le quieren apostar a la inclusión de personas con discapacidad. Entonces les estaremos enviando la invitación y allá nos vamos a poder conocer quienes quieran asistir. Y bueno, total disponibilidad. Cualquier necesidad que tengan, cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber de más. Carolina sabe que soy completamente disponible, soy una apasionada del tema y bienvenidos. Cualquier cosa estoy a su disposición. Muchas gracias, Glory. Feliz tarde para todos. Gracias, igual. Chao, Hasta chao. luego. Gloria, chao. Chao, que estén bien. Se le muchas